La casa vieja estaba en una colina solitaria. Miraba el pueblo de abajo con sus ventanas oscuras. Durante generaciones, la familia Álvarez había vivido allí. Ahora, solo quedaba el joven Mateo. Recorría los pasillos llenos de eco, sintiendo el peso de la historia. Su abuelo Alejandro era un hombre de secretos. Mateo apenas lo conocía, solo por las historias que su familia contaba en voz baja. Historias de tierras lejanas, aventuras extrañas y un baúl pesado. Un baúl escondido en el desván polvoriento. Prohibido. Cerrado con llave. Una extraña inquietud se había apoderado de Mateo. Últimamente, la casa se sentía diferente. Más fría, más vigilante. Los susurros sobre el baúl se hacían más fuertes en su mente. Una tarde de tormenta, el viento aullaba como un lobo hambriento. La lluvia azotaba los cristales de las ventanas que temblaban. Mateo tomó una decisión. Esa noche, se enfrentaría al legado. Esa noche, abriría el baúl de su abuelo. El desván esperaba. El aire del desván estaba denso. Olía a humedad y a viejo. Las motas de polvo bailaban en el único rayo de luz de su linterna. Allí estaba, en el rincón más alejado. El famoso baúl, más grande de lo que recordaba. Daba más respeto. Sus bandas de metal estaban oxidadas. Su madera, oscura por los años. Con manos temblorosas, Mateo forcejeó con la cerradura antigua. Después de unos momentos de tensión, se oyó un clic. La pesada tapa se abrió despacio, con un crujido. Salió una ráfaga de aire frío y viciado. Dentro, entre sábanas amarillentas y ropa apolillada, había varias cosas. Cartas antiguas atadas con una cinta descolorida. Un medallón de plata que había perdido su brillo. Un libro viejo, con tapas de cuero y sin título. Entonces, sus ojos se fijaron en ello. Envuelto en un trozo de tela oscura y aterciopelada. Escondido en un compartimento secreto. Alargó la mano para cogerlo. Sus dedos rozaron algo duro. Y frío. Muy, muy frío. Lo desenvolvió con cuidado. Era un talismán, hecho de una piedra rara, negra y aceitosa, tallado con símbolos complicados y que daban un poco de repelús. Símbolos que no reconocía. El talismán estaba frío al tacto, un frío que no era normal. De repente, sintió una inquietud muy grande. Mateo bajó el talismán, lejos de la oscuridad agobiante del desván, pero la sensación de miedo lo seguía. Dejó el objeto en su escritorio. Bajo la luz de la lámpara, sus grabados parecían moverse. Intentó buscar sus símbolos en internet, en libros viejos del estudio de su abuelo. Nada. Entonces, recordó el libro sin título con tapas de cuero del baúl. Lo cogió. Sus páginas estaban quebradizas, lleno de la letra como de araña de su abuelo Alejandro. Era un diario, una crónica secreta de sus últimos años. Las anotaciones eran raras, llenas de miedo y desesperación. Este no era el aventurero del que había oído historias. El diario hablaba del talismán. Alejandro lo había encontrado en un templo olvidado, en lo más profundo de una selva lejana. Escribió que era antiguo, maldito. Los hombres de las tribus locales lo llamaban el ojo del sin nombre. Decían que ofrecía poder, pero su precio era el alma. Alejandro se había burlado entonces. Había sido un tonto. Las últimas anotaciones casi no se podían leer. Alejandro escribió que intentaba controlar la influencia del talismán, de sus susurros malvados, su poder creciente. Advirtió que nunca había que molestarlo. Suplicó que lo dejaran en paz. Enterrado. Olvidado. Se alimenta, había escrito. Observa. Espera. Mateo sintió un escalofrío por la espalda. No solo había abierto un baúl, había despertado algo. Los susurros se hicieron más fuertes. Las sombras parecían moverse. El talismán palpitaba con una energía oscura. Los días se convertían en noches. El talismán estaba en el escritorio de Mateo, un oscuro y silencioso guardián. Su presencia se sentía por toda la vieja casa. El aire se volvió más pesado, más frío. Las sombras en los rincones de las habitaciones parecían más profundas, más largas. Parecía que se estiraban y se alargaban cuando él no las miraba directamente. La casa, que antes solo era vieja, ahora se sentía verdaderamente malvada. Lo observaba. Esperaba. Ruidos inexplicables empezaron a atormentarlo. Susurros suaves.
tan bajos que casi no se oían. Nunca conseguía entender las palabras, pero la intención parecía clara, burlona, amenazante. Las tablas del suelo de arriba crujían cuando estaba solo. Puertas que estaba seguro de haber cerrado aparecían entreabiertas. Las cosas estaban un poco fuera de su sitio. Pequeñas cosas, pequeñas molestias pensadas para ponerlo nervioso, para que dudara de si se estaba volviendo loco. El sueño no le ofrecía ningún escape. Sus sueños eran un lío caótico de pasillos oscuros, de cosas que no veía, que se movían rápidamente en la oscuridad. Soñaba con el talismán. Brillaba con una luz interna y enfermiza. Soñaba con ojos, muchísimos ojos, mirándolo desde la oscuridad. Se despertaba empapado en un sudor frío. El corazón le latía con fuerza. La sensación de que lo observaban no desaparecía, ni siquiera durante el día. Ya nunca estaba solo de verdad. El ambiente en la casa se volvió insoportable. Un miedo terrible que lo ahogaba, como una manta. La influencia del talismán se extendía, como una mancha, como una enfermedad. Los sucesos extraños fueron a más. Se volvieron más personales, más directos, más terroríficos. Su reflejo en el espejo a veces parecía raro. Se retrasaba una fracción de segundo. O sus ojos tenían un brillo que no era suyo. Algo antiguo y hambriento. Empezó a evitar los espejos. Temía lo que podría llegar a ver devolviéndole la mirada. Estaba cambiando. Su leal perro viejo, Bruno, empezó a comportarse de forma extraña. Bruno, que siempre había sido valiente, ahora lloriqueaba todo el rato. Se quedaba mirando a rincones vacíos, erizado, gruñendo por lo bajo. Entonces, una mañana, Bruno ya no estaba. Desapareció sin dejar rastro. Mateo buscó por todas partes. El silencio de la casa fue su única respuesta. Un silencio pesado, cómplice. Los susurros ya no estaban al borde de su oído. Estaban dentro de su cabeza. Siseantes, persuasivos, prometiendo maravillas terribles. Luego llegaron las visiones, destellos espantosos de imágenes. Atacaban sin avisar. De día o de noche, veía imágenes fugaces de otros tiempos, de otros lugares, otras víctimas del talismán. Sus caras estaban deformadas por el terror. Sus ojos, como platos por la locura. Vio rituales antiguos, celebrados bajo lunas de color rojo sangre. Figuras encapuchadas que cantaban en lenguas desconocidas. Sacrificios hechos a un horror sin forma que acechaba. El talismán siempre estaba presente. El centro de su devoción, o de su perdición. Vio el templo de la jungla que su abuelo había descrito. No en ruinas, sino vivo, palpitando con una vida oscura y no natural. Vio a la entidad, el sin nombre, un ser de sombras y dientes, con un hambre infinita que todo lo devoraba. Estas visiones no eran sueños, eran nítidas, vívidas, reales. Él tropezaba, gritaba, el mundo a su alrededor se retorcía y se deformaba. Las paredes de su casa parecían respirar. El suelo ondulaba como si fuera agua oscura. Veía figuras entre sombras por el rabillo del ojo. Siempre vigilando, siempre esperando. Desesperado, Mateo volvió al diario de su abuelo. Revisó con mucha atención aquellos garabatos hechos con nervios, buscando una respuesta, una forma de escapar. Las visiones se hacían más fuertes mientras leía. Daban vueltas alrededor de las palabras de la página. Le enseñaron más. La verdad, la terrible verdad, al completo. Su abuelo no había cogido el talismán para tener poder. Le habían engañado. Lo atrajeron con promesas falsas. Alejandro se dio cuenta demasiado tarde de lo que había liberado. El talismán no era una fuente de poder para su dueño. Era una llave, un canal, una señal que llamaba al sin nombre, invitándolo a este mundo. También era un recipiente, hecho para juntar energía, miedo, desesperación, fuerza vital, para hacer más fuerte a la entidad, para preparar el camino para su llegada. Su abuelo había pasado sus últimos años intentando encontrar una forma de destruirlo, o por lo menos, controlarlo, pero no lo consiguió. El diario describía el hambre del talismán, cómo se alimentaba del sufrimiento de los que estaban cerca, cómo retorcía las mentes y corrompía las almas. Cada víctima lo hacía más fuerte. Cada grito de terror era un regalo para él.
Alejandro lo había encerrado en el baúl, esperando matarlo de hambre, para aislarlo del mundo. Pero era paciente, podía esperar. Durante generaciones, si hacía falta, esperar a alguien como Mateo, curioso y vulnerable. Mateo por fin lo entendió. Los susurros, las sombras, el frío, la desaparición de Bruno, cómo él mismo estaba cada vez peor. Todo era parte del proceso. El talismán le estaba quitando la energía, preparándolo. Él no estaba destinado a ser su amo. Estaba destinado a ser su puerta de entrada. El aire de la habitación se volvió helado. Una presencia que se podía sentir llenó el lugar, pesada, agobiante. Las sombras se juntaron, se hicieron más oscuras. Tomaron una forma rara y monstruosa en la esquina de la habitación. 2 puntos de luz roja, malvada, brillaban en la oscuridad. Ojos. Lo observaban. El sin nombre, o su mensajero, estaba aquí. El talismán sobre la mesa palpitaba. Un latido fuerte y profundo. Mateo sabía que era el momento. El acto final. Tenía que hacer algo. Ya. El diario de su abuelo hablaba de un ritual. Un intento desesperado. El último recurso para cortar la conexión. Para echar al ser. Era peligroso. Seguramente mortal. Pero, ¿qué otra cosa podía hacer? Rendirse significaba sufrir para siempre. O peor, convertirse en una marioneta sin voluntad para este mal tan antiguo. No se rendiría fácilmente. Se apuró a juntar las cosas que decía el diario. Sal, hierro, plata pura. Le temblaban tanto las manos que casi no podía agarrarlas. Los susurros en su cabeza se volvieron un rugido. Exigían, amenazaban, prometían poder, prometían liberación, si tan solo lo aceptara, si tan solo aceptara su destino. Los ojos rojos en la esquina brillaban más fuerte. La forma oscura parecía hincharse, hacerse sólida. Empezó el ritual, cantando las frases en latín que su abuelo había escrito. Su voz se quebró, débil. El ser rió, una risa sin sonido que retumbaba en su alma. La habitación se hundió en una oscuridad que no era normal. La única luz venía del talismán, su brillo asqueroso y malvado. Sintió una presión enorme. El ser estaba sobre él. El círculo de sal se rompió. La cruz de hierro se cayó de su mano temblorosa. El ser era demasiado fuerte. Sintió un dolor terrible. Un frío que quemaba le llegó hasta los huesos. No era un dolor del cuerpo. Era como si le rompieran el alma. Gritó. Un grito largo, sin sonido. Los ojos rojos llenaron todo lo que veía. Vio la eternidad. Oscuridad. Lo que él era desapareció. En su lugar, había algo no humano. La voz del amo estaba dentro de él. La casa vieja se volvió más oscura. Las ventanas tenían un brillo que parecía saberlo todo. El talismán brillaba, como si hubiera ganado. Había encontrado un nuevo guardián. Mateo estaba de pie junto a la ventana. Sus ojos brillaban con luz roja. Miró al pueblo que estaba abajo. El ciclo iba a seguir. El talismán estaba contento. Por ahora, lo que dejó el abuelo era una maldición, y ahora era de Mateo. Para siempre, el verdadero terror acababa de empezar.